Muy buenas tardes a todos los que se están conectando. Bienvenidos, bienvenidas. Me da mucho gusto que estén esta tarde con nosotros en una noche especial porque es el 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, y estamos contigo en la distancia a través del Museo de Arte de Ciudad Juárez. Vamos a platicar un poquito sobre mi trabajo. Mi nombre es Noel Cruz, soy fotógrafo. Nací en el estado de Chihuahua y inicié mi carrera como fotógrafo en Ciudad Juárez. Estuve trabajando un tiempo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y actualmente radico en la Ciudad de México. Me da mucho gusto que tengamos la oportunidad de compartir un poco. El tema es la fotografía como un medio para visibilizar la diversidad. Como pueden ver en la pantalla, bueno, no pueden ver porque o me ven a mí o ven la presentación, entonces vamos a vernos a través de imágenes. Vamos a hablar un poquito sobre el trabajo que yo he realizado en la fotografía, principalmente con personas que se consideran minorías o que son en cierta forma consideradas diversas, como son las personas indígenas, que fue el primer proyecto que yo hice como fotógrafo. Quiero comentarles que yo conocí la fotografía cuando ya tenía 40 años. Realmente antes de eso yo me dedicaba a otras cosas. Trabajé principalmente en actividades como encargado de capacitación en varias empresas allá en Chihuahua, en Ciudad Juárez, y de repente pues, descubrí la fotografía y empecé a tomar talleres. Y una cosa me fue llevando a la otra, así que de repente yo decidí cambiar mi profesión por completo y fue un cambio muy radical, pero también descubrí cosas nuevas y supe y descubrí que a través de la fotografía yo podría hacer visible cosas que a lo mejor todos los días vemos, pero no les ponemos la atención o no visibilizamos lo que significa o lo que son esas personas, lo que vive cada persona. Eso nos damos cuenta hasta que no vivimos una experiencia, hasta que no nos toca vivir una experiencia determinada, es cuando nos ponemos en, como que dice, en el lugar de tal persona. Y voy a hablar un poquito sobre el trabajo que he hecho con indígenas, con personas con discapacidad, familias de diversidad sexual, acompañantes, Imperio Gay. Es un poco fuerte el nombre, pero ahorita les voy a platicar un poquito más sobre ese tema. También voy a hablar un poco sobre, he tenido la oportunidad de asistir a las marchas del orgullo de varios lugares de México, perdón, de Estados Unidos y de Canadá. En particular, quiero compartirle algunas imágenes que me tocó captar en Toronto. Y por último voy a presentar un manifiesto, un poquito hablar sobre una perspectiva, un punto de vista de cosas que yo pienso en relación a varios puntos. ¿Qué les parece? Comenzamos. Igual voy a empezar a presentar mis fotos y mi trabajo y en cualquier momento, si ustedes tienen alguna pregunta, pues yo encantado de respondérsela, ya sea en el transcurso de la presentación o si quieren al final. Muy bien, empecemos. Primero, les quiero compartir esta imagen. Esta imagen para mí es muy significativa. La tomé en Krill, afuera de una iglesia. Estaba un niño, no sé, unos 5 o 6 años, vendiendo artesanías. Se me hizo una imagen muy linda, muy tierna. Aparte de su vestuario, muy colorido, su mirada muy inocente. Y pues a lo mejor pasamos todos por ahí, vemos a ese niño y nos llama la atención, pero si te das cuenta, pues es una persona que no debería estar trabajando, no debería estar vendiendo artesanías, debería estar tal vez en su casa, tal vez estudiando, tal vez haciendo otro tipo de actividades. Pero como él hay miles y miles de niños en México y en el mundo que tienen que trabajar y que desde que son jóvenes o niños, eso es parte de su vida. Y así ven el mundo, y así viven el mundo y así lo ven. Y además esa imagen a mí me gusta mucho porque de todas las fotos que yo he tomado es la que se ha vuelto más viral. Ahí está en páginas y en memes por todas partes del mundo. Es increíble
cómo la han utilizado y no me molesta, me da gusto que una imagen que yo haya captado pueda funcionar para visibilizar o para que alguien tome conciencia sobre un tema en particular. Cuando yo empecé como fotógrafo, mi primer proyecto, digamos, yo vivía en Ciudad Juárez y me acerqué, tomé un taller de fotografía de revelado en blanco y negro. Después de eso dije, bueno, pues quiero aprender más y resulta que hace, no sé, hace aproximadamente 12 años en Ciudad Juárez me puse a investigar y realmente no había ninguna escuela de fotografía. O sea, ¿cómo es posible en una ciudad tan importante, tan grande, que no hubiera opciones para capacitarse en fotografía? Entonces, lo que yo opté fue por empezar a capacitarme de manera independiente, comprando libros, leyendo, haciendo talleres, y me acerqué a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez para ofrecer la posibilidad de dar clases de fotografía y les llevé el portafolio del trabajo que yo había hecho y les gustó mucho y me dieron la posibilidad de empezar a trabajar en eso. Después apliqué para una beca. Yo soy originario de un pueblo muy pequeño de la Sierra de Chihuahua, un lugar en el que yo cuando nací pues no había nada, no había acceso, no había ningún tipo de comunicación con la ciudad, o sea, ni tan siquiera había acceso en carro, o sea, para salir de ahí teníamos que salir en caballo, así de, o en caballo o en avioneta. Entonces, mi infancia fue muy padre porque viví en un lugar donde no existía la televisión, no existían medios de comunicación, y la verdad me hicieron tener una perspectiva sobre el mundo muy diferente a la que hubiera tenido si hubiera nacido en una ciudad. Entonces, cuando yo tuve la oportunidad de hacer mi primer proyecto, que por cierto obtuve la beca de David Alfaro Siqueiros del gobierno del estado de Chihuahua para hacer este proyecto, es regresar al lugar donde yo nací y fui a hacer este proyecto en un lugar que se llama Arechuivo, en la Sierra de Chihuahua, en el municipio de Uruachi. Esa imagen a lo mejor no les dice nada, pero les quiero informar que ese señor vive ahí cerca de ese lugar y todas las mañanas se levanta y escarba en la tierra y deja ese lugar así y en la noche regresa cuando ya el agua está limpia para poder tomar un poco de agua. Entonces es algo muy, muy triste porque a veces el agua la desperdiciamos y no la valoramos y hay gente que para ellos es muy complicado tener acceso al agua. Igual yo me acuerdo que en aquel lugar había mucha neblina y que para poder cocinar teníamos que conseguir leña. Y esa imagen me gustó mucho porque se ve a una persona proveyendo leña a su hogar. Y eso fue parte de este proyecto. Lo mismo yo me acuerdo también cuando mi madre, en las mañanas como a las 5 o 6 de la mañana se levantaba a preparar tortillas y era muy rico decir, yo quiero la primera tortilla de la mañana. Era algo que yo desde que vi esa persona en este hogar, en esa cocina tan rústica, me trajo ese recuerdo, el recuerdo de mi madre. Entonces, para mí fue muy, muy padre captar esa imagen. La tomé como a las 5 o 6 de la mañana, apenas entraban los primeros rayos de luz, por eso se ve un poquito oscuro en las orillas y el acceso de la luz era por una pequeña ventana rectangular. También esta imagen me recuerda mucho parte de mi infancia, no sé, realmente no había mucho que hacer en ese lugar y pues parte de lo que hacíamos era estar en las tardes tomando el sol o descansando, platicando. A veces me acuerdo que donde yo vivía nos poníamos a jugar ajedrez y a juegos así entre la familia. Era algo muy, muy padre. Y esta imagen también se me hizo un poco triste porque, no sé, una niña que está jugando con un pedazo de cassette que ya no se usan, pero es como su juguete, pero su mirada es un poquito también como de reclamo, como que sí, como que reclama, como que sin saberlo ella dice como que merece algo mejor. Y esta imagen es especial. Después de que yo recibí la beca Siqueiros, para hacer este proyecto me vine a vivir a la Ciudad de México porque el año siguiente volví a aplicar para la beca y me gané una beca para
para estudiar la carrera de fotografía, entonces me vine a vivir a la Ciudad de México. Y estando aquí, yo mandé esa imagen a un concurso de la Semana Nacional de Migración, creo que fue en el año 2009, y fue la imagen ganadora, de hecho fue la imagen seleccionada para todo el evento como la imagen de la Semana Nacional de Migración. Y eso fue una experiencia muy interesante porque, digamos que por primera vez yo vi una imagen mía grande usada en un evento importante y la verdad es una imagen muy bonita, tiene una composición muy interesante, los niños, esos niños cuando yo fui a hacer el proyecto, en todo el pueblito andaban detrás de mí, siempre andaban, eran como mis compañeros, andaban siempre detrás de mí. Y una vez se me ocurrió voltear hacia atrás y tomarles una foto. Y quedó esa imagen. La verdad, es una imagen interesante. Y eso, digamos, es un típica casa donde conviven una pareja con flores y me gusta mucho el que él esté tomando un poquito de la planta y ella la está regando. O sea, en cierta forma es una especie de conexión entre ellos. Y además ella trae un vestido bordado a mano con flores. O sea, como que los elementos de la composición están interesantes. Además, este marco marca la foto, la reencuadra como quien dice, y cada una de esta puerta enmarca al señor y esta ventana enmarca a su esposa. Entonces, yo creo que los aspectos compositivos de la imagen están interesantes. Y aunque sea un pueblito muy alejado de la civilización, no deja de haber por ahí alguna publicidad de política, ¿no? Y por último de este proyecto está esta imagen de una casa de adobe y el reflejo de un anciano que va caminando en muletas. A mí se me hizo muy padre ese reflejo, como que da el aspecto de que ya todo está viejo y todo se está acabando y como que estamos en la etapa final de nuestra vida. Eso fue parte, unas cuantas de las imágenes de este proyecto. Realmente fue un proyecto amplio y que solamente hice una selección para presentarles parte de ello. Cuando yo me vine a vivir a la Ciudad de México, entré a trabajar en el CONAPRED y el CONAPRED es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y fue cuando empecé a visibilizar que hay personas con discapacidad y que no la tienen fácil porque el mundo no está diseñado para ellos. Entonces, digamos, yo creo que hasta que no tenemos una discapacidad entendemos lo que significa el valor que tienen nuestras manos, nuestros ojos, nuestros pies, todas las habilidades que tenemos, el poder hablar, el poder escuchar, todas las habilidades que tenemos, cuando un día nos faltan es cuando realmente apreciamos ellos. Y tuve la oportunidad de ir a un lugar donde van personas a tomar clases de baile. Esa es una clase de baile, son personas que están tomando clases de baile pero están en silla de ruedas. Esto estuvo interesante. Fue una de las imágenes que a mí me gustó mucho porque dentro de su discapacidad ellos pues son felices y tienen la posibilidad de hacer ejercicio, de distraerse, de, de hacer cosas que los haga sentir realizados. Y también tuve la oportunidad de retratar a un deportista de alto rendimiento, es un chico que incluso ha ido a los Juegos Paralímpicos, y quise captar esa imagen un poquito que se viera el movimiento, por eso dejé la lente un poquito abierta para que se viera ese movimiento en la imagen. Y bueno, ahorita me pregunta Miguel Castillo, ¿cuál es el propósito de las imágenes que tomo? Pues bueno, yo desde que empecé a hacer fotografía, como es el título de esta plática, es visibilizar la diversidad. Las personas diversas muchas veces no las vemos, no las tomamos en cuenta y pensamos que no tienen
ciertas necesidades o ciertas cosas que nosotros damos por hechas. Entonces, ese fue uno de los objetivos principales, es decir, bueno, quiero que a través de las imágenes veas que hay personas que son diferentes a ti y que existen y que tienen cosas que decir y que nos pueden enseñar lecciones también. Y pues no, también en ese lugar tuve la oportunidad de captar esta imagen que se me hace una composición muy interesante. Todos los colores son fríos, a excepción de la playera roja del niño y las líneas compositorias se me hacen como que le dan una composición interesante. Pues es un poquito esto, visualizar. Realmente aquí les digo, es una selección de imágenes nada más de este proyecto. Y después tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto, me invitaron a ser parte de un libro que se llama Narrativas de los niveles socioeconómicos en México. Es un libro que publicó el Instituto de Investigaciones Sociales en el año 2017. En este libro se buscó el retratar a las familias de México. Así, en total, las familias de México, que yo creo que cualquiera que diga las familias de México va a decir, pues es una papá, una mamá y unos hijos o un hijo. Pero realmente, cuando se empezaron a investigar, descubrieron que había realmente 11 tipos de familias. Y familia significa gente que vive bajo un mismo hogar. Puede ser roommates, pueden ser una pareja de mismo sexo, puede ser mamá, papá, hijos, o puede ser mamá, papá, hijos y un tío que vive con ellos, o mamá, papá, hijos y la abuelita, o una mamá divorciada con sus hijos, etcétera, etcétera. En total, descubrieron que en México existen una categoría de 11 tipos de familias y en particular les quiero compartir una familia de dos mujeres, de una familia de lesbianas que viven juntas y que yo lo hice aquí en la Ciudad de México, no sé si en otros lugares del país sea normal que una pareja de mujeres esté en un restaurante tomadas de la mano. Supongo que no, supongo que en muchos lugares los van a ver de una mala manera, incluso aquí mismo en la Ciudad de México hay lugares, no crean que cualquier lugar es bien aceptada la diversidad sexual. Y un poquito en la intimidad de su hogar, una de ellas se dedica a la pintura, entonces quise captarlas en un espacio de su hogar, haciendo una actividad entre ellas. Y a veces, digo, no tenemos acceso a la vida de los demás, pero no nos imaginamos o no sabemos que existen personas que llevan una vida normal como nosotros, que a lo mejor no somos parte de esa minoría, pero tenemos una vida muy parecida. Al final de cuentas, cualquier tipo de familia lleva una vida, se puede decir, igual que la nuestra. Y por último de esta, también quise captar una imagen, ella visitando un museo, son una actividad en un lugar público también. Y parte de esas imágenes es como que nos demos cuenta que existen otras personas y que son diferentes y que pues no pasa nada, no son ni marcianos ni son diferentes a nosotros, son seres humanos, solamente que pues tienen otras preferencias, otro estilo de vida, pero en nada más existe alguna diferencia con nosotros. También parte de mi trabajo, tuve la oportunidad de trabajar con chicos acompañantes o escorts. Es un proyecto que hice aquí también en la Ciudad de México. Digamos que este proyecto se me hace muy interesante porque a través de él tuve la oportunidad de ser seleccionado por el fotógrafo y coleccionista de arte Pedro Slim para ser parte de una exposición que se llevó a cabo en el Museo del Chopo hace 2 años, que se llamó Divina Comedia. Realmente es un proyecto muy interesante porque reunió a fotógrafos de varias partes del mundo y a fotógrafos bastante reconocidos, y entre ellos estuvo parte de mi trabajo. Fue un proyecto, la verdad, muy, muy interesante y me dio mucho gusto ser parte de él y tener la posibilidad de
de que Pedro Slim, que es una persona muy reconocida, me haya seleccionado como parte de este proyecto. Y esas son algunas de las imágenes que tuve la oportunidad de exponer en esta ocasión. Y bueno, hablando, saludos Lisette, qué bueno que nos estés escuchando. Y hablando de famoso imperio gay, bueno, yo le digo el imperio gay, porque no sé si recuerdan que en el año 2016 un representante de la Iglesia Católica dijo que el país estaba iniciando el imperio gay, que iba a ser una dictadura inmoral y que los gays íbamos a dominar el mundo y que queríamos ser los dueños de la voluntad de los demás. Y pues mira, realmente yo creo que las personas gay lo único que buscan es lo que cualquier ser humano tiene, ¿no? Que se reconozcan sus derechos, nada más ni nada menos. O sea, que todos seamos iguales, un trato igualitario. No pedimos nada que las demás personas no tengan y que realmente nos merecemos, porque al final de cuentas somos ciudadanos y pagamos impuestos y debemos de tener derechos. Y según la Constitución de nuestro país, pues todos los seres humanos, todos los mexicanos somos iguales ante la ley. Y realmente en la vida práctica, pues eso no se da. Existe mucha discriminación, existe mucho bullying, tanto escolar como laboral. Y además México es uno de los países donde se da con más fuerza, no sé si sepan, pero el bullying infantil en México yo creo que es el principal país a nivel mundial, y el asesinato de personas trans, creo que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial. Son la policía, el gobierno, dice, ay, pues es que los mataron por andar de vestidas. Pues no, o sea, cada quien tiene su personalidad y su forma de su sexualidad, de vivir su sexualidad. Y hay gente que nace en el cuerpo equivocado y realmente decide, no, pues yo no es mi cuerpo, yo realmente soy mujer, o yo quiero ser hombre, o yo soy hombre, y se debe respetar los derechos de cada quien. Y creo que eso es una discusión muy, muy fuerte en todos los países del mundo, y no sé si sepan, pero actualmente hay muchísimos países, principalmente en Europa, en Medio Oriente, perdón, en África, en Medio Oriente y en Asia, donde el ser homosexual es castigado con pena de muerte o encarcelamiento. Entonces, realmente en México estamos un poquito avanzados, pero no tanto, porque también tenemos mucha discriminación. Entonces, este proyecto que hice, yo por eso le puse Imperio Gay, porque es un poquito haciendo referencia a esa nota de la arquidiócesis diciendo que queríamos dominar el mundo. Entonces, bueno, pues voy a hacer una serie de imágenes donde visualice yo a personas de la comunidad LGBT, y aparte les quiero informar que este proyecto también fue seleccionado para una expo que próximamente se va a llevar a cabo. Iba a ser inaugurada el día de ayer, el día 17 de mayo, que fue el día de la lucha contra la homofobia. 30 años hace que la Organización Mundial de la Salud decretó que la homosexualidad dejaría de ser una enfermedad mental. Imagínense que hace apenas 30 años que ser gay para nivel médico era definido como una enfermedad mental. Entonces, pues, realmente tenemos poco tiempo de un poquito empezar a que se nos reconozcan los derechos. Y ella es Alejandra Bogue, una imagen que le hice en un personaje que se llama Betty BO5. Es otra imagen de otro personaje que se dedica al show. Bombón Dakota se llama. Se llama el personaje. Y esta es otra foto que hice, una chica legendaria que trabaja en un antro que se llama Spartacus, que está en el Estado de México, que yo creo que es el antro gay más viejo, más antiguo que hay en todo el país. Realmente ya tiene como 30 años, 35 años más o menos. Entonces es un antro legendario y al que han ido grandísimas personalidades como Pedro Almodóvar, y grandes artistas han estado ahí. Realmente es un lugar muy, muy conocido y reconocido a nivel internacional.
Y ella es Morgana Love, una cantante trans que, la verdad, mis respetos porque ella hizo un documental, se llama Made in Bangkok, donde ella documentó su cambio de sexo y es una excelente cantante y ha abierto muchas ventanas a la comunidad. Y por último de esta imagen les presento a la super perra, que yo creo que es un icono que desde hace 30 años abrió el mundo drag aquí en México y ha sido un punto de referencia para todas las nuevas generaciones que han surgido. Lamentablemente hace poquito, el 14 de febrero, falleció y pues realmente es un gran personaje y un punto de referencia para muchísimas gentes en el país. Entonces estas imágenes, como les comento, son parte de una selección de un proyecto que próximamente esperemos que pronto se retome y lo llevemos a cabo. Obviamente tengo muchas más imágenes de este proyecto, pero solamente les estoy haciendo una selección para compartirles. Creo que ya estamos un poquito de tiempo. Vamos a ver. Rápidamente les quiero compartir imágenes. Tuve la oportunidad de ir al Pride de Toronto y he estado en Pride de varias partes de México y de Estados Unidos, pero este realmente me impresionó y cambió un poquito mi imagen de muchas cosas. Por ejemplo, era la primera vez que yo veía a un primer ministro o un presidente de un país marchando en las calles con la comunidad gay. Creo que, bueno, es algo que a mí me impactó y que en México difícilmente algún día podremos llegar a ver. Esperemos que sí suceda y que sea pronto. Y también tuve la oportunidad de ver cómo la iglesia arropaba a la comunidad gay. Tanto ellos ponían la bandera del orgullo en sus iglesias y había sacerdotes marchando. Entonces eso es algo también muy diferente que yo nunca había visto aquí en México. Lo mismo, vi bomberos participando en la marcha, policías, no solamente participando, sino que expresando su amor. Grandes marcas como Google, Facebook y muchísimas marcas internacionales y también locales siendo parte de la marcha. Comunidades de minorías de diversas partes del mundo y mucha diversidad. Lesbianas, niños que se muestran abiertamente transexuales y familias enteras. Entonces es algo que en México no vemos, ni en la Ciudad de México, o un poquito más en la Ciudad de México, tal vez en provincia todavía puede ser menos. Y bueno, por último les quiero compartir en cuanto a imágenes y luego ya si quieren tenemos algunas preguntas, mostrar un poquito cosas que muestran un manifiesto de ideas y de cosas que nosotros deberíamos de ver un poquito más normales en cuanto a que pudiéramos tener la posibilidad de terminar con la discriminación y que digamos, ay, es que eso no está bien, y lo veamos con malos ojos, como aquí claramente vemos a esa persona como que dice, eso está raro, eso no está bien. Digo, no aspiro a que una pareja LGBT se case por la iglesia, es, digamos, una muestra de algo hipotético, pero que cuando menos no veamos como algo anormal las relaciones de parejas homosexuales, que somos iguales que cualquier otra persona. Y, por ejemplo, ya hay países donde hay parejas de gays como primer ministro, como presidentes, y en México, pues, muy difícilmente lo veremos en un cercano tiempo, ¿verdad? Y pues bueno, quiero compartir que yo he tenido la oportunidad de, como parte de mis proyectos personales,
exponer en varios lugares que a mí me ha parecido muy interesante, como por ejemplo fue, la primera exposición que tuve fue en el Museo de las Culturas del Norte en Casas Grandes, que es un lugar muy importante en el norte. También tuve la oportunidad de exponer en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en el Centro Cultural Paso del Norte. Y aquí en la Ciudad de México he estado expuesto en el Museo del Chopo, en la Fototeca Pedro Valtierra en Zacatecas, Zacatecas, el Museo Franz Mayer, el Museo Soumaya, el Casa Lam, el Museo de Economía, y en una galería en Brooklyn, Nueva York. Entonces son partes de experiencias que gracias a la fotografía he logrado tener esas experiencias y esas oportunidades. Y pues bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta o algún comentario. Gracias, Ivette. Un padre trabajo. Gracias, Ivette Pacheco. Felipe Flores, gracias por compartir tu trabajo. Gracias, Felipe. Saludos. Alma Forte, saludos. Gracias. Pues bueno, me gustaría tener la posibilidad de verlos, pero como les comenté al principio, o pongo mis diapositivas o me pongo yo en persona, porque Facebook no me da la posibilidad de cambiar de pantalla, entonces pues es algo complicado. Sí me gustaría poder verles, pero en este momento, si yo cambio de pantalla, se corta la transmisión. Y pues no sé si tengan alguna otra pregunta. Me pregunta que si arquitectura de UACJ, que si han estado en alguna exposición de estas imágenes. Sí, claro. La primera, bueno, varias imágenes han estado expuestas. Por ejemplo, las primeras de los indígenas estuvieron expuestas en el Museo de las Culturas del Norte en Casas Grandes. Algunas fotos de las que también les mostré estuvieron expuestas en el Museo del Chopo, en, en Fototeca Pedro Valtierra, en el Museo Franz Mayer, en Sumaya, Casalá, Museo de Economía. Entonces, realmente, la mayor parte de las imágenes que yo les mostré en esta exposición ya han estado en algún museo o en alguna galería. Manuel Valenciana, gracias por compartir este excelente trabajo. Gracias. Bere Quesada, muy padre presentación. Gracias, Bere. Eres de aquí de Ciudad Juárez, Itzel Aguilera. Bueno, yo nací en la Sierra de Chihuahua, pero como fotógrafo sí inicié en Ciudad Juárez. Viví en la Sierra de Chihuahua, fue en Chihuahua, y ya mi carrera como fotógrafo la inicié en Ciudad Juárez. O sea que como fotógrafo sí soy de Ciudad Juárez. Y aparte me encanta esa ciudad. Gracias, Jorge Vera. Gran trabajo. Gracias. Gracias, Alma. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Si no, pues por mi parte sería todo. Y les agradezco mucho el que hayan estado aquí, que hayan compartido, que hayan puesto sus comentarios. Y Alejandro Echeverría, gracias por tu presentación. ¿Cómo se define la diversidad y cómo se representa normalmente en México? Bueno, pues la diversidad es algo como el arco iris, ¿no? Tiene mil colores y tiene diferentes presentaciones. Y generalmente los seres humanos rechazamos lo diverso o nos da miedo o no sabemos cómo reaccionar ante ello. Y pues bueno, yo creo que la diversidad es parte de lo que hemos visto en estas imágenes, ¿no? O sea, todo lo que aquí hemos presentado, pues tiene que ver con diversidad. Y es solo una selección, porque realmente hay muchísimas más imágenes que yo he captado y que no están aquí, pero la diversidad es como los colores. Gracias, Natalia González.
¿Qué fue lo que te motivó a dejar todo por la fotografía? Bueno, pues es algo muy complicado y es una decisión muy difícil, que yo creo que cualquier persona de sus cinco sentidos no hubiera tomado. ¿Por qué? Yo tenía casa, yo tenía carro, yo tenía un trabajo, yo tenía una vida hecha en Ciudad Juárez. Y digamos que de repente lo dejé todo y me vine a la Ciudad de México a estudiar como un estudiante cualquiera, o sea, rentar un cuarto, a pues vivir con carencias, a todo lo que uno vive como estudiante. Yo sabía que era un cambio muy grande, pero pues, al final de cuentas vivimos una sola vez y tenemos que hacer lo que nos guste y lo que nos produce satisfacción. El dinero no lo es todo en la vida. Y tener un trabajo seguro, un retiro, lo que sea, pues no es todo lo que uno busca. Realmente buscas el sentirte satisfecho con lo que haces, con el legado que le dejas al mundo. Y bueno, además, siempre a través de estos años que han pasado ya 10 años de que dejé de que dejé mi trabajo anterior y que me dediqué a la fotografía, he descubierto cosas muy interesantes. He viajado más que nunca, he conocido gente muy interesante. Entonces he hecho muchas cosas que yo creo que si hubiera seguido con mi vida normal, nunca hubiera hecho. Entonces eso es mucha satisfacción. Gracias, Ivette Pacheco, Judith Schindler. Estaría padre ver tus fotos directamente, pues para mí sería un placer que me invitaran algún día a exponer allá en Ciudad Juárez. Sería algo bien padre porque a final de cuentas es el lugar de donde yo vengo y sería muy interesante poder tener la posibilidad de exponer allá. Esperemos que pronto se dé. Y ahí les daremos a conocer, pero ¿por qué no me siguen en mis redes sociales? Estoy como Noel Cruz Foto y ahí podemos estar en comunicación. Y me pueden, tanto en Twitter como en Instagram, como en Facebook, estoy como Noel Cruz Foto y ahí podemos compartir sobre próximos proyectos, próximas exposiciones que podamos tener. ¿En qué proyecto estás trabajando actualmente? He estado trabajando un proyecto con un artista visual en los anexos, que les conocen como anexos, que son donde recluyen a gente que tienen problemas con adicciones. Y también estoy trabajando en un proyecto que voy a realizar en Puerto Vallarta. En esos proyectos estoy. Y otro nuevo que todavía no lo concreto, pero ahí en eso andamos. Pero prácticamente eso es en lo que estoy ahorita. Bueno, pues yo creo que ya, si no tienen más preguntas, yo creo que ya terminamos esta plática. Llevamos 40 minutos, realmente se me fue muy rápido y sentí muy buena vibra con esta comunicación. Alma Fortis, que tu libro cuando llegará, pues bueno, es algo muy complicado y muy deseado. Yo siempre he querido tener un libro, pero es un proceso. Es un proceso y esperemos que pronto se dé. Y en cuanto eso suceda, pues yo se los comunicaré. Agradezco mucho a todas las personas que se conectaron y pues si no tenemos más preguntas, le agradezco mucho al Museo de Arte de Ciudad Juárez que me haya dado esta oportunidad y esperemos que se repita el 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, Contigo en la Distancia, a Cultura de México, al INVAL, el haber tenido esta posibilidad de estar en comunicación con ustedes. Esperemos que pronto nos volvamos a conectar. Gracias. Bueno, ¿qué edad tengo? Bueno, tengo 53 años, pero no me veo tan grande. No es broma, pero sí tengo 53 años. Gracias a todos y todas y estamos en comunicación. Hasta luego. Gobierno de México.